Chicos, empezamos una vez más con este programa llamado Tiempo para Aprender, Matemática de primer año de secundaria. Solo aquí en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Prepárense porque hoy día estamos cargados de juegos, dinámicas y muchas otras cosas para poder ver las matemáticas desde otro ángulo. ¡Wow! ¿Entienden? ¿Ángulo? ¡Sí! Bueno, primero que nada, yo soy Braulio y los voy a acompañar en esta magnífica aventura. Justo me atraparon mientras veía mi lista de útiles para poder mejorar mi setup. Y entre esta lista tengo lápices, borradores, tajadores, reglas y también post-its. Pero realmente no sé qué voy a utilizar y qué no. Creo que le voy a preguntar al profesor. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Braulio. Hola, chicos. Espero que estén listos para un nuevo repaso del día de hoy. ¡Sí! Braulio, te escuché que comentabas sobre una lista de útiles, ¿no? Claro que sí, profesor. Muy bien. Te sugiero que los agrupes conforme la necesidad que tengas. Si quieres escribir algo, puedes utilizar lapiceros, lápices, colores o plumones. Buena idea, profe. Sí, te cuento que hay personas que hacen una lista de cosas basándose en la frecuencia en la que los utilizan. O sea, un grupo de elementos que tienen una relación entre ellos. Si te das cuenta, en diferentes momentos de nuestra rutina, agrupamos objetos con la misma naturaleza para después clasificarlos. Otro ejemplo serían las librerías. Tienen un gran número de libros. Sin embargo, los agrupan según el género, bestsellers, autores, orden alfabético, etc. ¡Wow! Así es, veo que estás entendiendo esto de lo que estamos hablando y creo que ya es momento de ver nuestros tutoriales en el canal de YouTube. Muy bien, profesor. Entonces comencemos con Los conjuntos. Muy bien, chicos, comenzamos con el tema de los conjuntos. Pero, ¿a qué área pertenece este tema? Aritmética. Así es. Muy bien, chicos, presten mucha atención y anoten lo que crean más importante. ¡Comencemos! ¡Sí! Bien, primero debemos saber que cuando hablamos de un conjunto nos referimos a un grupo de personas, animales, plantas o elementos que existen en un universo. Por consiguiente, se analiza la relación que puede existir entre ellos. ¡Wow! También entendemos a un conjunto como una colección de objetos y que se da una relación de pertenencia entre un objeto dado y un conjunto dado. ¡Increíble! Como vimos al inicio, los conjuntos pueden estar conformados, por ejemplo, por los libros que están ordenados por género, por las verduras que compran nuestros papás al ir al mercado y por todos los cursos que vemos en el colegio. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es la notación de conjuntos? Vamos a verlo en un video del profesor. ¡Sí! Ahora es turno de hablar sobre la notación de conjuntos, que consiste en describir un conjunto diciendo qué propiedades tienen sus miembros. Para representar los conjuntos utilizamos letras mayúsculas como A, B, C y con minúsculas como D, E y F para representar los elementos del conjunto. Recuerden que para agrupar estos elementos se utilizan las llaves y se separan por comas. Y si los elementos son números, son separados por punto y coma. ¡Listo! Con esa introducción estamos preparadísimos para la videollamada con el profe. ¡Atentos! ¡Sí! La clase de hoy consiste en aprender todo lo que podamos sobre los conjuntos, desde su forma de escribirse, sus tipos, entre mucha más información. Por eso, antes de iniciar, debemos tener claro que los conjuntos son una agrupación de distintos elementos de nuestro entorno, los cuales tienen alguna relación, y estos tienen más de una forma de escribirse. ¡Interesante! Cuando hablamos de notación de conjuntos, nos referimos a cuando pueden determinarse por extensión o por comprensión. Pero, ¿qué es un conjunto por extensión? Es aquel que nombra uno a uno todos los elementos que lo constituyen. Por ejemplo, el conjunto A está formado por enero, febrero, marzo, abril, mayo. O el conjunto C es igual a 5, 6, 7, 8, 9.
mientras que un conjunto por compresión es cuando se menciona la característica en común de los elementos del conjunto. Por ejemplo, el conjunto C está formado por todos los elementos X, tal que X es un estudiante de primero de secundaria. ¡Wow! Cuando hablamos de una relación de pertenencia, nos referimos a cuando un elemento pertenece a un conjunto. Se representa simbólicamente con y se lee A pertenece al conjunto A. ¡Increíble! De forma contraria, cuando un elemento no pertenece a un conjunto, se representa de esta manera y se lee B no pertenece al conjunto A. Recuerda que la regla de pertenencia solo se da entre elemento y conjunto. Otra forma de representar a los conjuntos es la manera gráfica. Para esto se utilizan los diagramas de Venn-Euler. ¿Qué son? Son figuras geométricas planas y cerradas, donde los elementos del conjunto son ordenados de tal manera que permite visualizar la relación entre cada elemento. ¡Wow! También pueden representarse a través de los diagramas de Lewis-Carroll, que consisten en líneas perpendiculares que se cortan entre sí. En la parte superior e inferior de la línea horizontal se ponen los elementos que cumplen una propiedad y de manera similar al lado izquierdo y derecho de la línea vertical. ¡Increíble! Los conjuntos se pueden clasificar de muchas maneras, siendo las 4 principales el conjunto unitario, vacío, finito e infinito. Un conjunto es unitario cuando éste tiene un solo elemento, sin importar su tipo. Por ejemplo, el conjunto A formado por la capital de Perú, o el conjunto B formado por la mitad del número 4. Mientras que el conjunto vacío, como su propio nombre lo menciona, es aquel conjunto que no tiene elementos. Es designado por este símbolo o también entre llaves cuando no tienen ningún elemento entre ellas. Esto cuando se describe por extensión. Por ejemplo, un conjunto de todos los números naturales X, tales que X más 2 sea igual que 0. En este caso es un conjunto vacío porque ningún número natural sumado a 2 resulta 0, por lo que llegamos a la conclusión que este número no existe. También tenemos el conjunto finito, aquel que tiene una cantidad contable de elementos. Por ejemplo, un conjunto formado por las vocales cuyos elementos serían 5, A, E, I, O, U. Otro ejemplo es un conjunto formado por las letras de la palabra universidad. Conjunto C igual a U, N, I, V, E, R, S, D y A. ¡Wow! Aquí podemos apreciar algo curioso. A veces habrán palabras con una o más letras repetidas. En este caso, con universidad, la letra D aparece 2 veces. Para dichas situaciones, solo se considera una vez la inclusión de la letra en el conjunto finito. Y no olviden que los conjuntos unitarios también son finitos. ¡Wow! El cuarto conjunto que veremos es el infinito, que es cuando tiene una cantidad ilimitada de elementos. De hecho, el autor que veremos más adelante tiene mucho que ver con su descubrimiento. Ahora sí, vamos con el ejemplo. ¡Sí! El conjunto de X está formado por números enteros. ¡Interesante! Los conjuntos también pueden crearse a partir de la unión de otros 2 conjuntos. Sí, a esto se le denomina como producto cartesiano, el cual es un conjunto constituido por la totalidad de los pares ordenados que tienen un primer componente en A y un segundo componente en B, representado como A por B. Veamos este ejemplo para comprenderlo mejor. ¡Increíble! Siendo el conjunto A con los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que el conjunto B tiene los elementos M y N. ¿Cuál sería el producto cartesiano de A y B? En este caso tenemos el conjunto O A por B. Para obtener los puntos en el plano cartesiano debemos establecer los pares ordenados de dicho conjunto creado. La resolución vendría a ser 1,m, 1,n, 2,m, 2,n, 3,m, 3,n, 4,m, 4,n, 5,m y 5,n. ¡Interesante! Los conjuntos también se relacionan entre sí.
¿A qué me refiero con esto? A que existen conjuntos que tienen elementos o características en común con otros, o que cumplen una función en específico. Pueden clasificarse como conjuntos iguales, equivalentes o coordinables, disjuntos, comparables, conjunto de conjunto y de potencia. Tranquilos, pueden sonar difíciles, pero en realidad son sencillos de repasar. Dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos y se expresa de la siguiente manera. Se indica que A es igual a B. Entonces, los elementos pertenecientes al conjunto A son los mismos elementos del conjunto B. Por ejemplo, el conjunto A está formado por 3, 6 y 9, mientras que el conjunto B por números naturales tales que divididos entre 3 sean mayor que 0 y menor que 4. En este caso, ambos son iguales, porque los elementos de A son expresados por extensión y los de B por comprensión. Recuerden que dentro de la relación entre conjuntos iguales encontraremos tres propiedades: la reflexiva, simétrica y transitiva. ¡Wow! Primero tenemos la reflexiva, la más sencilla de todas. Esta propiedad nos indica que todo elemento perteneciente a un conjunto A está relacionado consigo mismo. Esto significa que todo par ordenado de componentes iguales está formado a partir de los elementos de A que pertenecen a la relación. Interesante. Si tenemos al conjunto X que tiene los elementos 1, 3 y 5, el conjunto relación de A posee todos los pares de cada elemento. En dicho caso sería 1,1, 3,3 y 5,5. Esto vendría a cumplir la propiedad reflexiva. Luego tenemos la propiedad simétrica, la cual es clara. En una relación del conjunto X, donde tenemos elementos A y B, si A está relacionado con B, B debe estar relacionado de la misma forma con A. Para este ejemplo, el conjunto X tiene los elementos 3, 4 y 6. Podemos crear tantas relaciones como queramos, pero para que cumpla la propiedad simétrica deben estar las parejas de cada relación. En este caso, si existe un 3,4, debe existir un 4,3. Del mismo modo, si hay un 6,3, habrá un 3,6. ¡Wow! Y llegamos a la última propiedad, la cual es la transitiva. En este caso dependemos mucho de lo que nos presentan en el enunciado. La regla indica que si en un conjunto X tenemos una relación de A y B y otra de B y C, obligatoriamente deberíamos tener una relación de A y C. Lo podemos representar de esta forma. En un conjunto X con los elementos 1, 5 y 7 se busca una relación transitiva. ¡Wow! Ahora hablemos de los conjuntos disjuntos, aquellos que no tienen ningún elemento en común. Por ejemplo, en este diagrama de Venn, observamos los conjuntos M y N. Sin embargo, estos no tienen una intersección que los una o elementos iguales, por lo que podemos decir que M y N son conjuntos disjuntos. ¡Wow! Los conjuntos comparables son aquellos que están incluidos dentro de otro. Por ejemplo, si tenemos los conjuntos A y B, son comparables, dado que B está incluido en A. ¡Increíble! Por otro lado, tenemos al conjunto de conjunto, y como su nombre lo menciona, son aquellos conjuntos cuyos elementos son otros conjuntos. Sin embargo, deja de serlo cuando uno de sus elementos no es un conjunto. Y por último, el conjunto potencia es aquel que está formado por todos los posibles subconjuntos de un conjunto dado. Por ejemplo, A contiene a 0 y a 1. El conjunto potencia de A será formado por el conjunto vacío, el mismo conjunto A y los posibles subconjuntos propios de A. ¡Claro! Para determinar la cantidad de elementos que tendrá el conjunto potencia, debemos elevar el número de elementos del conjunto dado. En este caso, 2 al cuadrado, porque son solo 2 los elementos del conjunto A. Como ven, el número de elementos del conjunto potencia de A es 4. ¡Increíble! Ahora sí, chicos, prepárense porque ya llega Resolvamos Juntos.